Social y Política de México y la obra Nosotras Construyendo Igualdad. Además, es columnista en Publimetro, El Heraldo de México y El Universal. Le agradecemos mucho a la diputada y pues siempre es muy importante saber que contamos con aliados y aliadas en el legislativo que están interesados en los procesos de evaluación. Ahora continuaríamos ambientales, abarcando no solo las tareas, programas, metas de la SEDEMA, sino de otras instancias que tienen que ver con agua, cambio climático, contaminación atmosférica, movilidad urbana. Como experiencias urbanas exitosas y replicables, queremos resaltar en el estudio el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México, que buscó delinear la actuación que se considera necesaria para concretar esta aspiración de una ciudad sustentable. También los programas dentro de él están los programas de gobierno y acciones para una mayor y mejor movilidad, que avanzó mucho en la administración pasada. Otros que buscan fomentar el desarrollo económico sustentable, la generación de empleos verdes y los avances para una economía circular, el fortalecimiento de la economía social, con un componente muy importante, y la generación de energías renovables. Hubo un impulso histórico en la cosecha de lluvia domiciliar, que además introdujo elementos de género muy importantes, un fortalecimiento e innovación de los sistemas de transporte público masivo y de la movilidad activa, una autorregulación del transporte motorizado a diésel y la apuesta por una conversión hacia la electromovilidad. También se impulsó un macroproyecto de generación de energía mediante paneles solares y biomasa, la consolidación de grupos de mujeres polinizadoras, que fue un programa muy interesante tanto de organización comunitaria como de formación de formadores y que también empleaba a esas mujeres polinizadoras, y la consolidación de jardines polinizadores y de huertos. La contención de la mancha urbana fue muy importante con el impulso de la producción periurbana sostenible y los productos de la mano de un amplio programa de apoyo social para la conservación, el Altepetl Bienestar, uno de los programas más remarcables de esa administración, y que estuvo articulado desde una aproximación novedosa basada en cuadrantes operativos y trabajo comunitario. También queremos remarcar el avance de la infraestructura verde y la estrategia para la conservación de la biodiversidad, el monitoreo de trazas de genes modificados en la producción local de maíz, el impulso al enfoque territorial de la resiliencia, entre otras cuestiones, como la promoción de ecotecnias en viviendas y edificaciones públicas y la certificación de edificaciones sostenibles. También cabe mencionar el esfuerzo dentro del programa Altepetl del desarrollo de información geoestadística del suelo de conservación y finalmente la construcción de cultura ambiental, que abogó más por la suma de acciones de difusión y divulgación, por habilitar la transformación de las personas, de las comunidades y el entorno e impulsar la organización social incluyente. Entonces hubo muchas acciones en ese sentido, ¿no? De buscar una participación ciudadana organizada y crítica hacia los temas ambientales. Um, y bueno, es muy importante subrayar que hubo una implementación multisectorial para poner en marcha todos estos esfuerzos, estos programas con sus respectivas metas, y que además hubo un esfuerzo muy importante por transversalizar la política ambiental, climática y de resiliencia, y de que estas políticas fueran integrales y tuvieran múltiples puntos de encuentro y de sumatoria entre ellas. No sé cómo voy de tiempo, si me pueden decir por ahí. todavía tienes 8 minutos. Ok. Sí. Y bueno, como balance, como aprendizajes, eh, pues tenemos se favoreció una visión muy integral y muy articulada, que además tenía elementos de equidad, inclusión y justicia social. No quiere decir que no tuviera omisiones la política y espacios de mejora.
Sobre todo existe un ejercicio, o sea, hubo muy valiosos ejercicios de diagnóstico y mecanismos de consulta y colaboración, pero sí identificamos que en particular la carencia del Programa General de la aprobación ya del Programa General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, pues fueron limitantes para impulsar todavía de manera más articulada la política ambiental, ¿no? De manera más coherente, eficiente y eficaz. Entonces, ese es uno de los aspectos que notamos que es importante que se resuelvan en la presente administración. Y es uno de los principales retos. Y por otro lado, estamos viendo que la reducción del peso o de la intensidad metabólica de la Ciudad de México como una meta deseable eh, requiere una visión de largo plazo en las políticas ambientales. Eh, y eso requiere también una mayor eficiencia en el uso de los recursos, el impulso de la circularidad urbana, que en esta administración se anuncia no solo a nivel para la ciudad, sino a nivel federal como algo que se va a impulsar, y la modelación de los patrones de consumo que tenemos en las ciudades. Y bueno, pues eso está conectado obviamente con medidas regenerativas de restauración y mejoramiento ambiental que sí tuvieron ese impulso muy importante en la administración pasada. Como retos y desafíos identificamos la generación de estos escenarios, ¿no? De tendencias tendenciales y alternativos para planear y diseñar la política pública a partir de este esfuerzo de sistematización y curación de datos. Es tal vez uno de los temas en los que encontramos mayores áreas de oportunidad, porque también se entiende que la dinámica cotidiana del ejercicio del gobierno de pronto deja de lado los temas de producción de datos y de evaluación. Es muy complicado realizar el trabajo cotidiano y además estar haciendo estas evaluaciones y por eso también nos parece que es muy importante la voluntad que tuvo de tanto el gobierno y la organización por parte de la Evalúa para que se pudiera dar este trabajo. O sea, difícilmente dentro del gobierno se puede hacer. Entonces es muy importante ahí que las instituciones de educación superior y las instituciones de investigación intervengan para generar estos datos, estas evaluaciones y darle perspectiva de continuidad a todo lo que se realiza y lo que se puede mejorar. Y finalmente también, como parte de esos retos, avanzar en el acceso abierto de datos, la información y los diagnósticos, de manera que se pueda continuar afianzando este derecho a la información, el empoderamiento de los actores sociales y la capacidad de evaluar de manera colaborativa lo que está ocurriendo en la política ambiental. Esta participación creciente, informada y continua de los actores sociales le puede dar mayor peso a la cogeneración de soluciones y impulsar alianzas para su implementación. Y finalmente pensamos que también es importante fortalecer las actuales prácticas de seguimiento y reporte de los resultados, los indicadores y los análisis, la valoración y la reorientación de la política a partir de estas valoraciones que se realizan. Y bueno, finalmente vimos grandes avances en el marco jurídico normativo ambiental y en la creación del anexo transversal en materia de sustentabilidad para la planeación presupuestal, ¿no? Como a muy, muy grandes rasgos, porque les reitero, fueron 600 páginas y es un resumen un poco complicado de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie, por tu intervención. Efectivamente es un documento muy amplio, muy complejo de la evaluación, pero creo que nos diste una perspectiva muy clara, muy precisa de algunos de los temas que pueden encontrarse ahí, de los desafíos que todavía hay en materia ambiental y de el uso y la importancia que tuvo este ejercicio de evaluación medioambiental. Seguramente después podemos
profundizar en algunos de los temas que nos presentas. A continuación, entonces, correspondería el turno de otra investigadora, en este caso de Judith Domínguez. Ella es profesora e investigadora del CEDUA, del Colegio de México. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte de las redes de investigación, red temática de gestión e investigación del agua, de la red de estudios territoriales Unión Europea América Latina de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras. Entre sus libros y publicaciones recientes están Agua y Ciudades en 2023, de Marco Jurídico del Agua en México de 2022, Sustentabilidad, Innovación Tecnológica y Gobernanza del Agua en Cuencas y Ciudades, también del 2022. Asimismo cuenta con numerosos artículos sobre el tema del agua, y pues Judith fue la coordinadora de una evaluación de agua que pues estamos ya en proceso de concluir y de publicar. Agradecemos mucho a la doctora su tiempo, su espacio para compartir con nosotros, y le doy la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos presentar los resultados de la evaluación que hicimos en el Colegio de México, un grupo de 9 investigadores que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, un equipo que conformamos de manera interdisciplinar para mirar el problema, la problemática del agua, y aproximarnos a esta evaluación integral pues de una manera mucho más completa. Espero que me alcancen los 15 minutos para decir lo que quiero. El objetivo era evaluar el diseño, la implementación y los resultados. Esto es casi un poco inédito, porque inédito en el sentido de que eran 3 evaluaciones en muy poco tiempo que teníamos para realizarlo, pero creo que el equipo está satisfecho con los resultados. Tuvimos una buena comunicación en su momento con el sistema de aguas de la Ciudad de México, y ahora vamos a presentar los resultados, ¿no? Y a qué nos enfrentamos, los retos, los desafíos. Creo que esta evaluación de la política del agua es importante porque la última que se realizó, Evalúa, fue en 2010. Esta es la segunda evaluación. Ya hay un periodo amplio de 14 años en que, bueno, no se sabía, no había ninguna pues sí, mirada sobre cómo se están haciendo las cosas en la política de agua potable. También creo que era oportuno porque el periodo que evaluamos fue 2018-2024, a inicios de un nuevo gobierno y de una nueva estructura institucional. Para fines del año pasado ya sabíamos que se iba a crear una Secretaría del Agua en ese momento, y además creo que la pertinencia está en identificar y atender los desafíos hídricos de la ciudad. Como bien ya lo decía la diputada, creo que el agua es uno de los temas mucho más sensibles en la población de todo el país, pero creo que sobre todo en la Ciudad de México. Las noticias que hemos escuchado, al menos el año pasado y el 23, en que hemos pasado por sequías bastante prolongadas y severas, es que casi llegábamos al día cero y no queríamos verlo en eso, ¿no? Una alarma en la población. También sufrimos cada vez que en su momento el SACMES decía durante una semana no va a haber agua en la ciudad, o porque se va a reparar, o en algunas colonias porque se va a reparar algunas partes del sistema Cutzamala. Entonces creo que es uno de los temas que más importan a la sociedad, a la población de la Ciudad de México. ¿Por qué es importante? Bueno, creo que todos tenemos en mente, aunque sea de manera fragmentada, cuáles son los problemas, ¿no? Oímos en las noticias que hay una sobreexplotación del recurso. Nosotros creo que con la información que nos proporcionaron podemos decir, y hay algunos estudios, pero los estudios son más académicos. Uno de los objetivos que nosotros pretendíamos en esta evaluación era acercar en un lenguaje sencillo a la población la magnitud del problema y entender, ¿no? Cuando hablamos de la sobreexplotación del recurso, ¿qué tan grave es?
Bueno, el dato que tanto académicos y el propio SACMES reportan es una sobreexplotación del 215%. Eso es muy grave en términos de sostenibilidad ambiental, porque es nuestra principal fuente de agua. El sistema Cutzamala provee, pero menos del 30% del agua que abastece a la ciudad. Entonces, cuando hablamos de la sobreexplotación del acuífero, el agua subterránea, entonces esto sí es bastante preocupante. También podemos ver la inequidad en el acceso que hay. No todos tenemos los mismos litros de agua en la ciudad, por decirlo llanamente. Depende de la colonia en la que vivas, ¿no? En la alcaldía en la que estés. El año pasado también pudimos ver graves problemas. Empezaba a asomarse en la punta del iceberg la calidad del agua, que en esa no la teníamos mucho en el radar, y en consecuencia problemas de salud pública. Hay problemas de eficiencia y sostenibilidad también que pudimos ver. Ya mencionaban un dato, el dato que nosotros pudimos obtener del SACMES y de diversas fuentes es que se estima, porque no hay un dato exacto, se estima que se pierde en las redes alrededor del 42% del agua que entra. Entonces hay un problema realmente de infraestructura vieja. Ya mencionaba yo las sequías prolongadas que hemos vivido, y también porque la ciudadanía estamos viendo que demanda espacios, ¿no? Espacios, y el agua es uno de aquellos en los que pide participar, pide opinar. Obviamente una evaluación nos permite una base para mejorar políticas públicas en aspectos que podamos identificar. ¿Cuáles son las experiencias urbanas exitosas y replicables que nosotros pudimos documentar? No voy a entrar al detalle, pero la presentación se va a quedar ahí, solamente las voy a mencionar. Lo que sí podemos ver es que hay un programa, una apuesta muy importante por captar agua de lluvia a nivel local, no a nivel alcaldía, no a nivel ciudad, pero más de 53,000 SCAL, como se le llama, a estos sistemas instalados en este periodo de 6 años. Creo que eso es un avance importante, sobre todo en aquellas colonias o en aquellas alcaldías como Tlalpan, que no tienen un acceso por la red continuo. El programa de Agua a tu Casa, que en él creo que el año pasado y sobre todo a principios de este año lo que estamos viendo es un suministro cada vez más intenso. No sé si eso debería preocuparnos en vez de alegrarnos, a través de pipas, porque no hay posibilidad de que entre en la red del agua por diversas razones. También las escuelas de lluvia, donde instalaron, la meta era que todas las escuelas de educación básica tuvieran sistemas de captación. Tengo que mencionar que el de captación de agua de lluvia no es de SACMES, es de la SEDEMA. Y aquí, y realmente aquí empezamos a ver una desconexión, porque SACMES no sabía casi nada de este programa, no solo lleva la SEDEMA. También creo que algo importante es la red de monitoreo de calidad del agua, que logró mejorarse a través de la telematización y la implementación de un sistema de información muy importante. Le están apostando a las nuevas tecnologías, la rehabilitación de pocos pozos y fuentes locales, pero sí hubo la reactivación de algunos, y la cosecha de lluvia en unidades habitacionales, que es obligatoria por ley. Si quisiéramos hacer un balance de la implementación de estas políticas de agua en la Ciudad de México, yo lo resumiría en 8 puntos, ¿no? El primero, la creación de un sistema unificado de información y la automatización de varios procesos. Creo que eso les ha permitido una comunicación interna que antes no tenían. Pareciera que un sistema que el SACMES, que tiene más de 13,000 empleados, mucho más que la CONAGUA, que es a nivel nacional, no tenía una buena comunicación interna entre áreas. Entonces, este sistema empezó a acercar áreas y a compartir información. Creo que eso es muy importante. La creación de mesas de coordinación interna también es importante, le llamaban las mesas del agua, y externas las mesas con las alcaldías, unas cada semana, las externas cada mes, que permitía sentar a todas las alcaldías a dialogar sobre sus problemas en específico, compartir quizá experiencias también. Los avances en la sectorización de la red, que les permitió priorizar acciones en el territorio, la modificación, ahí avanzaron ya
casi al final del sexenio la reestructuración del SACMES que les permitió eficientar a los 244 personas que tienen en estructura, o sea, que toman decisiones, todos los demás, los 13,000 que me refería son operativos, y ahí hay un problema también importante, no solo de envejecimiento, de sindicatos que llegan quizá a obstruir algunas acciones o decisiones. Un incremento moderado del presupuesto también se ve, pero muy moderado, el retorno a la gestión pública del agua de las 4 empresas concesionadas que terminaron su concesión, y la mayor presencia en redes sociales, que también permitió un contacto más cercano con la ciudadanía y atender problemas como las fugas. Principales retos para equilibrar las prioridades globales y locales en la implementación de políticas de agua. Bueno, aquí ponemos algunos que identificamos, que hay que ir más allá de atender las urgencias. El SACMES desafortunadamente se regía en el día a día, ¿no? En el día a día tenía que ir resolviendo problemas, con lo cual son acciones reactivas y la planificación de mediano y largo plazo. Creo que ese es el talón de Aquiles que pudimos documentar, porque hay un plan, hay 2 planes, hay documentos que se llaman planes y programas que no existen. Entonces, esta es la planeación, que es vital en materia ambiental y en agua, sobre todo para incorporar escenarios de cambio climático, es una gran debilidad que nosotros pudimos ver, porque había 2 planes o 3 al mismo tiempo y cada quien se regía por un plan, ¿no? Mirar más allá del servicio público es algo que nos costó a nosotros, dado que la evaluación lo hicimos con un enfoque de derechos humanos, principalmente derecho humano al agua y seguridad hídrica. Y entonces el SACMES era como muy operativo. Nosotros tenemos que dar agua, sí, pero con estas condiciones, ¿no? Con este filtro de derechos humanos, asequibilidad, disponibilidad, calidad, en todas las características que tiene. Hay unos limitantes presupuestarios, eso juega muchísimo, no alcanza el dinero, y eso es un llamado a los diputados, a la Asamblea, para que vean el tema del agua mucho más allá del presupuesto que se le da. Hay que reducir condicionantes externos, y a eso nos referimos a la politización tan extrema que hay, y también pudimos ver que hay una asimetría entre el lenguaje técnico institucional y el lenguaje cotidiano de la ciudadanía. El agua es muy técnica, creo que el medio ambiente lo es, pero es muy técnico, y el poder transmitir, ese fue uno de los objetivos que nosotros queríamos conseguir, ¿no? Y cuando me refiero a la telematización y al tener información en tiempo real, miren, solamente para mostrar esta imagen es de hace unas horas, de cómo está llegando la lluvia a todas las alcaldías. Se emitió la alerta para todas las alcaldías, alerta amarilla, que a partir de las 7 de la noche yo creo que mejor hay que estar en casa, porque este es uno de los ejemplos, ¿no? Y así lo llevan también para el tema de atención de quejas ciudadanas. Ahora, ¿cómo puede contribuir esta evaluación que hicimos a la sostenibilidad y a la resiliencia urbana? 2 ideas centrales desde nuestra perspectiva. La primera es que la política tiene que ser más integral, coordinada con la ambiental, la de cambio climático y sobre todo la de planeación urbana y el ordenamiento territorial. Y ahora mismo, o en este periodo que evaluamos, era la política del servicio público, lo cual es un poco limitado. Y obviamente, como hicimos la evaluación de la política del agua, creemos que el agua está en el centro de la planificación urbana. No puede crecer una ciudad si nosotros no vemos cuál es la disponibilidad de agua que tenemos. ¿Qué retos y desafíos encontramos en esta? Bueno, esas son ya quizá unas cuestiones ya más puntuales, más específicas, a las que nos enfrentamos nosotros. Es la coordinación con los enlaces al interior del SACMES fue un poco difícil para facilitar la información, porque está muy fragmentada todavía. Cada quien tenía su información, y a veces era un poco difícil conseguirla, ¿no? O a veces era contradictoria, no sabíamos, o eran 2 datos distintos, distintas fuentes. Hay que organizar la información compartida que venía de distintas fuentes, distintas unidades de medida, distintos periodos de tiempo, y eso se reflejó en los indicadores, a los cuales creo que es la segunda gran debilidad, dado que no hay una planeación que se siga, que guíe realmente a toda la gestión del agua. Lo que encontramos es que los indicadores tampoco tienen un monitoreo constante.
Entonces, de 57 indicadores, 17 sí tuvieron un monitoreo, pero los demás solo para algunos años. Abrir categorías de análisis también fue un reto, como les decía yo, el meter el enfoque de derechos humanos fue algo que también creo que hay que tomar en cuenta en futuras evaluaciones. Los resultados, por ir ya concluyendo, principales resultados de la evaluación de la política que realizamos. Bueno, aquí resumimos bastante, pero hay una cobertura amplia. El INEGI dice más, casi el 100%, 98 o 99%, pero muy desigual. Y lo que reporta el INEGI, y eso es algo muy importante, es red, pero eso no, creo que debería de cambiar, ¿no? ¿Para qué nos sirve decir que hay una red del 99% en agua si el agua no pasa por ahí? No hay una cobertura amplia, pero muy desigual entre alcaldías y entre colonias, altos niveles de pérdida de agua. Hay avances también, tenemos que decir que hay coherencia en la política, en el diseño de la política, en la implementación. También vimos muchos avances. Hay avances en los sistemas alternativos de abastecimiento, deficiencias en la calidad del agua. Tienen un sistema de información, un laboratorio que está certificado para muchos parámetros que pide la NOM de agua para consumo humano. Falta mayor coordinación institucional. También vimos dado que no es la Ciudad de México, es la Cuenca de México, es el Estado de México, es Hidalgo, y entonces esa coordinación sí se da, pero de manera bastante informal. Una débil cultura del agua, a pesar de que hubo difusión y le apostaron a las redes sociales, no todos tienen acceso a las redes sociales y por tanto creo no vemos que haya una orientación decidida desde la autoridad para transmitir que hay que ahorrar el agua, ¿no? Y una necesidad de mayor inversión sostenible. Termino, nosotros queríamos transmitir la idea a los ciudadanos en dos aspectos importantes. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Hay un problema o no? Bueno, sí, entonces nos aventuramos a proponer dos índices integrados con la información disponible que nos proporcionó SACMES, de sus propios indicadores, que eran muchísimos, de información oficial. Todo esto es información oficial. Y entonces le dimos una calificación del 1 al 10 para ver, pues que creo que eso del 1 al 10 todos podemos entender. Si tenemos un 5, vamos a decir, pues qué mal, está reprobado, ¿no? Porque es como nos evalúan en las escuelas. Entonces, para la seguridad hídrica, viendo los aspectos que ustedes ven aquí, riesgos, financiamiento, disponibilidad, demanda de agua, el índice sintético nos arroja una calificación de 5.8%, especialmente por la sostenibilidad ambiental. No encontramos, no pudimos documentar grandes acciones en este sentido. Y el índice de derecho humano al agua, aunque es aprobatorio, no está pues casi rozando pues un grave problema, ¿no? Aquí pueden ver ustedes qué medimos para hablar de este índice sintético: sostenibilidad, no discriminación, calidad, participación, transparencia, suficiencia, asequibilidad económica, y el resultado es 6.6%. Entonces, con esto lo que nosotros podemos transmitir, o alguien o algún ciudadano que lo vea va a decir, bueno, parece que sí hay un problema, y creo que aquí inicia el camino de cultura del agua, de conciencia, de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? De exigir información y qué está pasando aquí. Entonces, creo que me ajusté al tiempo. Les agradezco muchísimo la invitación y estoy aquí para cualquier pregunta, duda, comentario que pueda surgir. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy, muy clara, muy interesante sobre los hallazgos, tanto en términos de los desafíos, los retos que se tienen, algunas de las experiencias de política pública que se han desarrollado, los resultados de la evaluación y este índice final que nos presentaba, o estos índices que son ejercicios pues, muy, muy relevantes para comunicar los hallazgos de un trabajo así, ¿no? Entonces, ahora le correspondería el turno a nuestro siguiente ponente. Antes de eso, nada más insistir o comentarles si nos pueden, si se pueden registrar como asistentes al evento para enviarles constancia de participación y también los
pues, la documentación del evento y otros materiales. Asimismo, les comento que pueden ir poniendo sus preguntas o sus comentarios a los ponentes, a las ponentes en el chat de Zoom, pueden irlas poniendo ahí y al final del evento pues intentaremos dar respuesta a cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier reflexión que nos hagan llegar las personas asistentes, tanto quienes nos acompañan en Zoom como quienes nos siguen por redes sociales. Ahora correspondería el turno a nuestra última ponente, que es Berta Elena de Buen. Ella es consultora y experta en temas ambientales. Es licenciada en Sociología y maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México. Ha colaborado en diversas instituciones del sector académico, privado y público, entre las que se encuentra el CIDE, el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en La Joya, entre otros. En materia de evaluación ha realizado diversas evaluaciones para el PNUD, donde también coordinó la integración de la Sexta Comunicación de México, y recientemente para el Evalúa Ciudad de México, alrededor de una evaluación sobre una estrategia de ciudad solar que nos comentará enseguida. Actualmente colabora como consultora experta en cambio climático en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. En en el proyecto Séptima Comunicación Nacional y primer informe bienal de transparencia que desarrolla con el INEC. Pues muchas gracias también a la maestra Berta Elena de Buen, agradecer mucho su interés y su participación para acompañarnos hoy, y le daría la palabra también hasta por 15 minutos. No tiene micrófono. Una disculpa, sí, nada más aquí el problema de siempre es, a ver, déjenme ver si se puede ver ahí. Muchas gracias, Guillermo. Me da muchísimo gusto estar en esta mesa. Agradezco mucho la invitación del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y pues es un gusto compartir la mesa con las y los consejeros del Evalúa y también con quienes hicieron las presentaciones anteriores. A mí me pidieron platicarles sobre lo que se hizo y digamos, los resultados que obtuvimos de la evaluación de impacto del programa Ciudad Solar de la Ciudad de México. Este es un programa, pues, digamos, viendo lo que presentó la primera ponente, sobre todo los temas ambientales e incluso también los segundos sobre el tema del agua, pues este fue un programa mucho más preciso y más pequeño, pienso yo, en el que participamos tres personas que fuimos quienes hicimos esta evaluación. Bueno, yo rápidamente lo que les quiero comentar en los próximos minutos, pues es en términos generales cuáles fueron los objetivos de la evaluación, darles el contexto y los objetivos del programa mismo, la metodología que seguimos, los principales resultados que obtuvimos, algunos hallazgos importantes y pues también algunas recomendaciones en términos de política pública, pero también para la evaluación. El objetivo de la evaluación de impacto era evaluar los impactos que pueden ser, como ustedes saben, de muchos tipos, positivos, negativos, planeados, no planeados, directos, indirectos, etcétera. Básicamente el impacto que hubiera tenido el programa en la población beneficiaria, pero también en los ámbitos social, económico, ambiental y energético de la ciudad. Producir evidencia para mostrar el logro de los objetivos planteados y el impacto del programa y recuperar información de la operación y resultados de cada uno de los ejes del programa, que ahorita se los voy a mencionar, y también del programa en su conjunto. Como ustedes saben, las evaluaciones de impacto pues, son pocas, han sido consideradas por los estudiosos y distintas dependencias como la propia Secretaría de Hacienda o el Coneval, como las más complicadas porque buscan identificar cambios atribuibles a la intervención, relaciones de causalidad y pues estimar lo que habría sucedido en ausencia de la intervención.
Esto lo que pasa es que, digamos, para ello se requeriría que desde la planeación de los programas se tuviera en cuenta esto de manera tal que se pudiera ir teniendo información y un grupo de control que permitiera después precisamente hacer esta comparación entre los que sí fueron beneficiados y los que no fueron beneficiados. Y también pues contar con una teoría del cambio para también tener previstos los impactos que se esperan tener a partir de la intervención. Estos elementos, pues la verdad es que no los teníamos cuando iniciamos la evaluación del programa y entonces, pues ahorita les voy a mencionar un poco cómo fue la metodología que seguimos. También es importante mencionarles que la evaluación se realizó pues apenas unos meses antes del término de la administración 2018-2024. Nosotros concluimos la evaluación a finales de diciembre de 2023, pero pues ya saben que siempre digamos, se hacen algunos ajustes y demás, de modo tal que terminamos realmente en el primer trimestre de 2024, siendo que la nueva administración entró en octubre del de ese mismo año, del 2024. Bueno, los objetivos del programa eran en realidad, y de hecho eso fue algo que también nos confundió en la evaluación, es que se utilizaba en realidad un poco de manera indistinta si era un programa o si era una estrategia, pero realmente digamos, nosotros acabamos concluyendo que es un programa porque tenía metas específicas para un periodo determinado, pero en realidad lo que se buscaba era, digamos, como impulsar una estrategia de transición energética en la Ciudad de México, porque los objetivos fueron proveer energía limpia a la ciudad, generalizar prácticas de uso eficiente de la energía, disminuir la contaminación del aire, generar ahorros en las economías familiares y también impulsar la innovación tecnológica en materia de energía solar en la ciudad. Por esa razón se le dio la responsabilidad de su implementación a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la SEDECO, y desde un principio se pensó que debía ser un programa interinstitucional e intersectorial, porque como ustedes saben, pues una estrategia de transición energética requiere de la participación de múltiples actores, no solo de gobierno, sino también del sector privado, la ciudadanía, etcétera. Además, el programa en realidad formó parte o se planteó en el marco y dentro del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México. Fue el eje 7 de este programa y también aportaba al eje Ciudad Solar de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 y al programa de acción climática de la Ciudad de México que va hasta el 2030. También el programa de gobierno tenía el eje 2, Ciudad Sustentable, y pues este programa aportaba también a ello. ¿Cuáles fueron los ejes estratégicos del programa? Bueno, fueron 5. Uno que era capacitar a recursos humanos en la instalación de paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica y calentadores solares. Otro fue darle asesoría técnica y financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. El eje 3 fue calentamiento de agua en viviendas a través de la instalación de calentadores solares. El eje 4, generación de energía eléctrica en edificios públicos, mercados y en la central de abastos de la Ciudad de México. Y el último fue la reutilización de aceites usados también en una planta que se instaló en la central de abastos. Bueno, la metodología que seguimos, dado que no contábamos con estos elementos que les mencioné anteriormente, fue un método no experimental del tipo después sin grupo de control, que fue así como la propia Evalúa fue como lo planteó en los términos de referencia. Y ahí también se plantea una serie de preguntas de investigación que nosotros pues utilizamos pues para hacer los cuestionarios y para, digamos, ir orientando la evaluación. Entonces hicimos trabajo de gabinete para toda la parte teórica, una serie de entrevistas a profundidad con personas servidoras públicas que habían estado involucradas desde el inicio de la planeación del programa, pero también después en la operación del mismo, y con representantes de instituciones y empresas que estuvieron ayudando, por ejemplo, a darle capacitación o que dotaron de los equipos y demás. Y también hablamos con expertos en transición energética y en el uso de estas tecnologías.
También hicimos entrevistas directas en las viviendas a la población beneficiaria y hicimos 2 encuestas en línea que aplicamos a las personas que fueron capacitadas y a las MIPYMES que fueron beneficiadas. Entonces, los impactos se determinaron básicamente a partir de las respuestas que nos dieron las personas que entrevistamos, comparando los resultados cuantitativos y cuantitativos con respecto a las metas que se había planteado el programa al inicio y aplicando estos criterios que ven ustedes ahí en cada uno de los ejes y al programa en su conjunto. ¿Cuáles fueron los principales resultados del programa? Bueno, de entrada, ustedes van a ver que esto va a parecer un poco negativo, debo decirlo, pero también hubo resultados muy importantes positivos, pero digamos inicialmente pues no se alcanzaron las metas previstas en ninguno de los ejes. Esto es importante mencionar que hubo factores que incidieron de manera importante como el COVID, ¿no? Que justamente hizo que se reorientaran las prioridades y se reasignaran recursos para otras actividades, cuando que la SEDECO tenía inicialmente recursos asignados para dar apoyos tanto para la capacitación como a las MIPYMES, y eso pues durante el transcurso del periodo en el que se implementó el programa, pues se terminaron esos recursos. Además, al ser un programa transversal, digamos, interinstitucional y demás, pues no, desde el principio en la planeación no se coordinaron para amarrar, digamos, las metas y los compromisos que debía de tener cada uno de los actores para que esto se pudiera lograr. Y bueno, pues hubo recursos económicos y de personal muy limitados. La SEDECO pues era en realidad una dirección general que era la encargada de implementar todo el programa y que pues sinceramente no tenía la capacidad para poder hacerse cargo de todo. Por lo mismo, como realmente no se alcanzaron las metas y en realidad se alcanzaron, digamos, se hicieron en todos los ejes, hubo resultados positivos, pero fueron muy poquitos. Entonces, esas grandes metas que se habían previsto también en términos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, de generación de empleo, de un montón de cosas, pues la verdad es que no se pudieron lograr. Pero, como les decía, todos los ejes resultaron muy pertinentes y generaron experiencias exitosas y también impactos económicos, sociales y ambientales. Creo que no me puedo entretener mucho en darles los detalles de cada cosa. La evaluación está, pues, por supuesto, en la página del Evalúa y ahí podrían ustedes entrar a más detalle. Pero a final de cuentas, pues sí hubo, digamos, un avance en términos de el fortalecimiento de la estrategia de transición energética y pues también tuvo impactos importantes en las familias, en las MIPYMES, en las instituciones que pudieron poner paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en algunas, como la propia SEDECO, que pues, bajaron muchísimo su consumo de energía eléctrica. Y bueno, entonces las acciones realizadas, pues aún en ese nivel tan pequeño, pues finalmente sí algo se redujo de emisiones de gases de efecto invernadero y eso por supuesto pues tiene implicaciones y impactos positivos en la calidad del aire y por lo tanto eventualmente también en la salud de la población. Algunos hallazgos importantes, sí. Entonces, bueno, el programa, y qué bueno que está la diputada, ojalá que nos escuche y le dé, digamos, y sigan con este programa. Es un programa muy pertinente, muy oportuno y muy necesario para la Ciudad de México. Como ustedes saben, las ciudades son las grandes generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero y tiene digamos, el mercado de la energía solar en la Ciudad de México y en el país en su conjunto, pues es muy importante, así que bueno, el programa, desde nuestro punto de vista, es un programa que debería de fortalecerse y de continuar. Todos los ejes son de gran relevancia para la transición energética. De hecho, el último que tiene que ver con
lo de la generación de biodiesel. En realidad no sabemos muy bien por qué quedó en Ciudad Solar, porque no está vinculado necesariamente con el tema del aprovechamiento del sol, pero por supuesto que es un eje muy importante para la transición energética. El programa, pues la verdad es que sí ayudó a concientizar a la ciudadanía sobre pues, la necesidad, la utilidad y los beneficios de utilizar energías limpias. Y realmente de las entrevistas que hicimos, pensamos que la gente está muy consciente de que pues todos tenemos una responsabilidad y tenemos que aportar en la medida de nuestras posibilidades para disminuir los impactos del cambio climático y mejorar el medio ambiente. Y bueno, ya lo decía yo antes, sí pensamos que contribuyó al desarrollo del mercado de la energía solar, porque además de promover la adopción de estas tecnologías, pues se promovieron estándares de calidad y se establecieron vinculaciones con distintos sectores como el sector bancario y el privado. ¿Cuáles son, en términos generales, las recomendaciones? Hay muchas más, pero como les digo, pues en este momento no da tiempo de todo. Pero bueno, algo que es clarísimo y que tiene que ver con la pregunta que se planteaba en las preguntas detonadoras de un poco cuál es el papel de los gobiernos locales y su relación, digamos, un poco con la respuesta a los retos globales. Y pues, bueno, claramente los gobiernos locales son muy importantes para lograr estas metas globales. La Ciudad de México es una ciudad pionera y es una ciudad que ha tenido grandes reconocimientos en materia pues ambiental y particularmente de cambio climático. Entonces, digamos, con el apoyo y la participación de los gobiernos locales, pues es la única manera realmente de contar, de cubrir y de lograr las metas que se ha planteado México, por ejemplo, en el Acuerdo de París a través de su contribución nacionalmente determinada. Algo que nos parece muy importante es que se consideren los escenarios de cambio climático y estos enfoques de género, inclusión, derechos humanos en la planeación de los programas, porque claramente pues, los programas tienen impactos diferenciados en la población, en el territorio, por supuesto, también. Y eso, pues, digamos, la ciudad ya se sabe, hay escenarios que ha hecho el INEC y también la UNAM sobre cómo se está calentando la Ciudad de México. Y bueno, pensamos que ese es un tema que así como la cuestión de género llegó para quedarse, pues el tema del cambio climático también, así que hay que trabajar mucho en ello. Por supuesto, me parece que una de las grandes recomendaciones y grandísimos retos es socializar y utilizar los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones, porque, pues bueno, luego resulta que pues ni sabe uno que había una evaluación o en este caso que tenía que haber participado tantos actores, no sé si ya se les hizo saber, ¿no? Cuáles fueron los resultados y pues porque de alguna manera pues si no saben qué fue lo que pasó, pues no van a poder utilizar tampoco las recomendaciones. Y por otro lado, pues el tema de impulsar una cultura de la evaluación, porque de alguna manera pensamos que si se sigue viendo como un ejercicio externo, ¿no? Donde vienen de fuera, te hacen la evaluación y se van, y no tanto como un proceso de mejora continua de las políticas públicas y que debería de pues tener mucho más recursos, mucho más personal y pues realmente considerarse desde el principio, desde que se planean los programas con indicadores y metas muy precisas que permitan ir viendo cómo van avanzando las políticas. Entonces, bueno, las evaluaciones, pues nosotros todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que generan información muy importante que transparenta y puede mejorar significativamente la toma de decisiones. Con esto yo termino. Ahí está el link para el documento que está publicado en la página del Evalúa. Les agradezco mucho. Muchas gracias, maestra, por la presentación muy clara también, muy relevante sobre esta experiencia de programa que tenemos o que tuvimos en la Ciudad de México, que fue evaluado, además mediante una evaluación de impacto, de la cual pues nos presentó muy claramente algunos hallazgos, recomendaciones y resultados. En este momento, bueno, volver a animarlas y animarles a que pues registren sus preguntas o comentarios hacia los ponentes, los vamos a atender al fin, en un momento, al ir finalizando
el evento. Nos interesa mucho también que todas y todos los que quieran puedan participar. Y bueno, en este momento entonces, como se comentó al inicio de la dinámica, estaríamos dando la palabra para comentarios breves sobre las evaluaciones y los temas abordados a tres de nuestros consejeros de Evalúa Ciudad de México. En primer lugar, pues daría la palabra al doctor Francisco Pamplona, quien es licenciado en Economía, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Además es profesor investigador del posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor, pues es, como decía, consejero de Evalúa y además es experto en temas de planeación y de medio ambiente. Entonces, pues le daría la palabra en primer lugar a Francisco. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Como nos podemos dar cuenta, la serie de problemáticas que se presentan en estas tres evaluaciones que han realizado distinguidos investigadores y consultores abarca esa problemática es, además de muy amplia, es muy compleja de abordar. Apenas se pueden hacer esbozos de algunos de los asuntos, por ejemplo, de los que corresponden al agua, de los que corresponden a esta evaluación integral que hubo de la situación ambiental de la Ciudad de México, por ejemplo, sobre áreas naturales protegidas, por mencionar solo uno de los temas, problema que existen. Y por supuesto, el espinoso tema del cambio energético que debe darse y que no es sencillo ni en términos técnicos ni en términos políticos de saber bien cómo podrían resolverse los espinosos problemas que presenta este reto del cambio energético. Me parece a mí que después de 33 años de realizada la cumbre de Río, es hora de reflexionar, no en un sentido, voy a decirlo de esta manera, espero que no se sienta despectivo, de una manera tecnocrática. Existen muchos diagnósticos ya a nivel mundial y muchos países han realizado sus diagnósticos sobre el cambio climático y sobre muchísimos aspectos de los temas ambientales. Hay organizaciones internacionales, hay organismos civiles que siempre están atentos a las acciones de los gobiernos y han venido actuando de manera muy, muy fuerte desde hace muchísimo tiempo, porque la cuestión ecológica pues ya tiene sus años. Comenzó, digamos, en nuestra era contemporánea por allá de mediados de los años 60, y desde entonces se presentan los problemas a los que nos enfrentamos de manera muy similar. Por ejemplo, ahora que Judith Domínguez hablaba sobre los problemas del agua y pensando en las lluvias que cayeron anoche en el Valle de México, pues hay que recordar la historia de las inundaciones en el Valle de México desde tiempos inmemoriales y de todas las obras hidráulicas que se han hecho para contrarrestar estos problemas, y no tenemos manera de abordarlos, digamos, en definitiva.
Y por supuesto, la carencia o la abundancia del agua pues trae problemas sociales de muy diversa índole, afecta la vida de las personas. Y entonces, desde mi punto de vista, hay que regresar un poco a una discusión sobre qué es lo que debe motivar a la sociedad en su conjunto y a los gobiernos en particular para realizar programas, estrategias, planes, etcétera. Y aquí yo creo que se antoja una reflexión muy simple. Nosotros no podemos predecir el futuro. Se pueden hacer proyecciones del futuro de manera más o menos con cierta certidumbre en la demografía y en muy pocos aspectos de la vida social. En todos los demás hay una incertidumbre muy grande. Y en el caso del medio ambiente, esa incertidumbre es todavía más grande. Y tiene que ver con la unidad económica que existe en el mundo y que ahora está sufriendo una especie de temblor, pero este temblor no será significativo desde mi punto de vista porque está sujeto a los intereses, eh, digamos, que están enfocados a la creación de nuevas necesidades. Y entonces ahí la principal pregunta es realmente regresar a la discusión sobre las necesidades humanas y no cómo se satisfacen, sino quién impulsa que esas necesidades sean creadas. Y por supuesto que la respuesta la tenemos muy a la mano, es el gran aparato publicitario de las empresas la que ha promovido esa desmesura, voy a decirle así, en el ámbito del consumo. Para dar un dato muy aproximado, espero que los ambientalistas que están aquí me den la razón. En México se consume en aproximadamente 10 toneladas per cápita de recursos naturales, excluyendo el agua, eh, por año. Eso significa que el famoso quiebre metabólico del que hablan los expertos está muy próximo, porque está muy próximo el 2050 y estamos muy lejos del equilibrio metabólico que se requiere para que la naturaleza alcance a reponerse de la extracción de esos recursos. En otros lugares donde el crecimiento económico estaba siendo muy acelerado, por ejemplo, en el caso de Perú, que fue paradigmático en los años 2000, el consumo de materias primas naturales era de alrededor de 18 toneladas per cápita anuales. Quiere decir que eso fue con un altísimo costo de devastación de bosques y de otros recursos del suelo. De modo que creo yo que debemos de atender esa desmesura, de que debemos de volver a una reflexión sobre la modestia, sobre la decencia, sobre esos valores que se han venido perdiendo. Y también alejarnos un poco de la tentación de que si sabemos más, con mayor precisión, y nos vamos hasta los 5 dígitos, hasta los 20 decimales, vamos a poder contender mejor con los problemas, es una ilusión del planificador. El planificador lo que puede hacer es proyectar un futuro mejor, pero está en manos de las fuerzas sociales el que las cosas cambien. Por ejemplo, pues gobernar significa adaptarse a las circunstancias y esas circunstancias no siempre son las mejores. Y entonces los gobiernos toman decisiones no a partir de principios, sino a partir de lo que tienen al alcance de la mano y de aquello que es factible realizar. De modo que las agendas deben de hacerse en virtud de esa posibilidad y no solo de buenos deseos.
Los buenos deseos sirven para imaginar mundos mejores, pero no sirven para realizar cambios auténticos en los plazos que se requieren. De modo que yo, como integrante de Evalúa, considero que estas evaluaciones que se han hecho y otras que vendrán deben servir al gobierno para que esa adaptación a las circunstancias sea más pertinente y que esas agendas empiecen a priorizar todo aquello que nos da la posibilidad de seguir viviendo como especie, de seguir viviendo como país, y pues eso es todo. Ese es el mensaje que quería compartir y felicitar a los evaluadores de las tres evaluaciones que estamos viendo la tarde de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Pamplona, por la reflexión. En este momento entonces daríamos la palabra al doctor Miguel Calderón, quien es licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el Instituto Mora obtuvo el grado de maestro en estudios regionales y es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Como les comentaba, el doctor Calderón es consejero de Evalúa Ciudad de México, además es un gran experto en temas de pobreza y desigualdad. Adelante, por favor, doctor Calderón. Gracias, Guillermo. Bueno, antes que nada, congratularme de que esta tarde estamos reflexionando sobre estos temas y justamente, quiero partir de una reflexión general acerca de la importancia de las evaluaciones y luego me referiré en particular a la evaluación del agua. Creo que la importancia que tienen las evaluaciones es que permiten a los gobiernos a hacer un alto que estructuralmente les es muy difícil hacer. El contar con un organismo evaluador permite hacer ese alto para reflexionar en qué se está haciendo, cómo se está haciendo y si está funcionando. La dinámica de los gobiernos, alguna de las expositoras lo comentaba, es tan abrumadora de repente que en realidad van resolviendo el día a día. En el caso del agua es muy evidente, se van resolviendo las urgencias y no se atiende lo importante y sobre todo no se puede muchas veces analizar qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y la posibilidad de contar con estos instrumentos justamente lo que da es que permite que se tenga ese alto y que los distintos espacios de ejecutores de la política puedan mirar y ver qué está pasando con lo que están haciendo. Más todavía con el tipo de dinámica que tratamos de promover en Evalúa, donde se busca la participación de los distintos agentes que están siendo evaluados para que puedan de alguna manera ir sabiendo qué está sucediendo y también eso les ayuda en ese proceso de reflexión, en esa necesidad de detenerse un momento para poder pensar el futuro, las rutas, las mejoras, las adecuaciones, las interrupciones en ocasiones de los programas. Son procesos muy complejos porque la dinámica del día a día es la que se impone. En este momento estamos hablando de los gobiernos, pero esto nos pasa en todos los ámbitos, en la iniciativa privada, en la academia, en todos los ámbitos. Lo urgente, el resolver el día a día, nos hace muchas veces muy difícil detenernos a ver qué es lo que estamos haciendo. Y la evaluación y los organismos de evaluación dan esto. Y estas evaluaciones que estamos viendo el día de hoy, y en particular la del agua, que quiero comentar algunas cosas, justamente son lo que nos permiten. Voy a hacer algún comentario muy rápido sobre la evaluación del agua. Bueno, tema central. Tema central que además podríamos decirlo así con los otros temas, la transición energética, el medio ambiente, si hubiéramos presentado cuestiones de seguridad. Todos los temas son centrales y todos los temas van a compartir un rasgo muy importante que Judith destacaba. No alcanzan los recursos, ¿no? Los recursos no alcanzan para ninguno de los temas.
Entonces, justamente replantearnos cómo estamos haciendo las cosas nos llevan a un ámbito muy relevante. Mientras que el organismo responsable de proveer agua está preocupado por cómo provee agua, cuando tenemos 42% de fugas, parece una insensatez. Tendría que parecer que lo que tendría, la gran preocupación tendría que ser esta, limitar las fugas, pero al mismo tiempo tenemos que tomar un elemento que se vuelve crucial. No solamente se trata de la cobertura en el acceso, en este caso al agua, pero a otros servicios, sino también de cómo se da esa cobertura, de la calidad, de que cumpla las características que debe cumplir para efectivamente satisfacer las necesidades humanas. Cuando hablamos de un 98% de cobertura, en realidad estamos hablando de la red de tuberías, pero no estamos hablando del acceso constante, 24 horas, 7 días a la semana, de agua clara, pura, bebible, que no nos va a hacer daño. No estamos hablando de eso. Entonces, evidentemente, nos estamos quedando cortos en un tema de la centralidad. Me llamaba mucho la atención cuando Judith decía, las ciudades tienen que crecer. Bueno, para poder crecer tienen que resolver el problema del agua. Pues también tendríamos que plantearnos cómo hacemos para que las ciudades dejen de crecer cuando no tienen condiciones. En el caso de la Ciudad de México, en la cuenca, que tampoco puede resolver por sí sola el problema del abasto de agua, necesita justamente recurrir al entorno completo, dada la magnitud de la ciudad y todo lo que envuelve, y en ese sentido se vuelve central. Yo lo que invitaría simplemente a todos los que nos están acompañando el día de hoy es que aprovechen estas evaluaciones, que acudan a ellas, que acudan a la página de Evalúa y las consulten, las usen. Esa es la verdadera función de estos trabajos, que puedan ayudarnos a entender los problemas y a guiar en cada uno, en los espacios que nos competen, nuestro trabajo cotidiano frente a los retos enormes que enfrenta la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calderón, por la exposición, por los comentarios que nos hace sobre el tema de la evaluación del agua. Y en este momento continuaríamos con la doctora Miriam Cardoso. Ella es licenciada en Administración por la UNAM, maestra en Administración Pública por el CIDI, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y como decía, pues es una de nuestras consejeras y una gran experta en temas de evaluación de programas y de política pública. Adelante, por favor, doctora Cardoso. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a tratar en estos minutos de hacer algún comentario sobre la evaluación de impacto de Ciudad Solar, que es una de las que me tocó dar seguimiento, digamos, dentro de las actividades que realizo en Evalúa. Pero no puedo dejar de decir un par de cosillas previas que me han surgido un poco con las participaciones de Francisco y de Miguel. Creo que a lo que señalaba Francisco, con lo que estoy totalmente de acuerdo sobre esta necesidad de alguna manera de simplificar nuestra vida, diría yo, para que, digamos, la situación ambiental pueda de alguna forma intentar mejorarse. Creo que habría una cosa más que me gustaría agregar, que tiene que ver con la reducción del consumo innecesario y sobre todo del consumo suntuario. Estamos hablando de que en la medida que consumimos más y crecemos más, digamos, en las ciudades, no solo se trata de crecer en términos de dar servicios públicos elementales, fundamentales y básicos, como puede ser el agua potable, ¿no? Se trata también, porque esa es la lógica, digamos, capitalista de generación de ganancias,
Se trata también de aumentar la producción y aumentarla sin límite. Parecería que siempre estamos queriendo crecer y crecer y crecer, o por lo menos esa es la idea que nos transfieren. Y bueno, ese crecimiento innecesario, desmedido, nos lleva a un consumo fundamental, tanto de agua como de energía, que son dos de los componentes que estamos viendo hoy. Bueno, respecto de la evaluación de Ciudad Solar, que es un poquito lo que pensaba comentar, no voy a decir grandes cosas nuevas, más bien creo que voy a insistir en algunas que la maestra de Buen ya nos presentó. Considero que ha sido una muy buena evaluación, que en lo que tuve oportunidad de ver durante todo el seguimiento, enfrentó una serie de dificultades que se fueron de alguna manera resolviendo, como ahora me gustaría mencionar. Una que creo que ha sido fundamental es la falta de información suficiente para poder hacer el trabajo que la maestra de Buen, hubiera deseado poder llevar a cabo, pero que de alguna forma no fue factible. Otra, ella lo mencionó de manera muy rápida, que tiene que ver con esta imprecisión en la terminología. Y esto es una cosa general, digamos, que no es solo un problema de esta evaluación, sino que muchas veces nos encontramos con que no sabemos estrictamente si eso que estamos, esa intervención pública que estamos observando y que estamos evaluando, si es realmente una política, si es una estrategia, si es un programa, en fin, ¿no? Y 20 cosas más, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece importante? Porque en sí, en realidad, los conceptos no son iguales y, bueno, creo que tienen que ver con este marco teórico indispensable de las evaluaciones, donde definamos conceptualmente qué es lo que estamos entendiendo por cada una de esas cuestiones que son fundamentales para una evaluación. Finalmente, de alguna forma, si no recuerdo mal la evaluación que hizo la maestra de Buen, ella termina concluyendo que pues, el conjunto de acciones que evaluó no constituyen una política pública, en lo cual yo estoy de acuerdo, dando las limitaciones que ella señaló que este conjunto de acciones tenían en términos de los alcances que podían llegar a atender. Y por otro lado, digamos, decidió, digamos, de alguna manera, como ella bien lo mencionaba, de llamarle programa. Y bueno, ahí en realidad podríamos discutir mucho si se trata de un programa. Yo casi preferiría hablar de una intervención pública, de un conjunto de acciones de una intervención pública, pues para no ponerle un nombre que no necesariamente encaje bien en la situación. Esta cuestión de la terminología no es simplemente por ser demasiado puntillosa. Lo mismo nos pasa con otros criterios, con otros conceptos, digo, que son fundamentales dentro de la evaluación, como la definición de los criterios, que si es eficacia, que si es eficiencia, que si es sostenibilidad, que si es sustentabilidad. Todo esto es muy importante que las evaluaciones lo dejen bien claro. Bueno, quisiera referirme un poquito a la parte de la metodología. Como les decía, ya la maestra de Buen habló un poco de eso, pero como evidentemente tenía muy poco tiempo, pienso que algunas cosas quedaron por ahí pendientes. Sabemos que el método más, digamos, aceptado, más reconocido, que se considera más riguroso para hacer una evaluación de impacto, es un estudio experimental o cuasi experimental, cosa que la maestra de Buen yo sé que consideró. Ahora, ¿qué pasa? Como ella decía, esto se tiene que diseñar previamente a que la intervención se realice, de manera de ir dándole seguimiento a un conjunto de indicadores que son los que luego de alguna manera vamos a comparar contra un grupo de control para poder saber si realmente la intervención tuvo o no tuvo un efecto positivo. Quisiera decir que yo considero a título personal
que los órganos de evaluación, y no me refiero a Evalúa, sino, por ejemplo, al Coneval o a Sinergia de Colombia o la organización que lleva a cabo la evaluación en Chile, han priorizado durante todo el tiempo que las evaluaciones de impacto se deben hacer de manera cuantitativa y experimental. Y yo considero que eso es un error. De hecho, no es eso lo que hemos hecho en Evalúa, y me gustaría insistir con este asunto. O sea, hay veces que la evaluación experimental no se puede hacer, como decía recién, porque no se tiene la información suficiente o el diseño hecho a tiempo para poderlo llevar a cabo. Pero también la evaluación cuantitativa de impacto deja fuera todo lo cualitativo. Lo único que hace es dar seguimiento a algunos indicadores cuantitativos. Y eso hace que muchas de las cuestiones que tenemos que enfrentar, sobre todo en las evaluaciones de tipo social, quede fuera de la evaluación porque no se puede cuantificar. Entonces, yo creo que muchas veces no es solo si se puede o no se puede hacer una experimentación. Yo creo que también es si se quiere o no se quiere, porque se prefiere otra forma de evaluación que sí existe y que nuestros órganos a veces parecería que ignoraran como si solo hubiera una y fuera la experimental. Sí existen opciones y creo que una de esas opciones ha sido la que se utilizó para la evaluación de Ciudad Solar. Ya nos señalaba la maestra de Buenques, por ahí se había intentado también dar seguimiento a la teoría del cambio, pero bueno, tampoco se tuvo suficiente información, una formulación clara y sustentada de la teoría del cambio que estaba detrás de este conjunto de opciones, de intervenciones, y finalmente, digamos, se acabó haciendo un estudio, como ella señalaba, no experimental y sin grupo de control. Es eso que la doctora Carol Weiss llamó grupo de esa manera, programa no evaluación no experimental sin grupo de control, o después solamente porque no se analiza desde el principio, sino solo después que ya se intervino y se quiere evaluar el impacto, lo cual dificulta las cosas. Bueno, eh, me parece muy importante señalar eso por esta tendencia tan marcada que ha habido hacia hacer estudios experimentales y porque creo que esta evaluación, más allá de que su tamaño haya sido pequeño en el sentido de que el conjunto de acciones públicas llevadas a cabo ojalá fuera más amplio, ¿no? Como se señala en la evaluación. Ojalá estos efectos positivos que la doctora de Buen encuentra en la aplicación de esa intervención limitada, digamos, casi como una especie de prueba piloto, bueno, esos resultados fueron muy positivos. El único problema es que, claro, se pierden en el inmenso conjunto de la Ciudad de México y lo que necesitamos es reproducirla en muchos ambientes de la ciudad y por supuesto también en otras ciudades. Bueno, no sé, creo que más o menos me debo haber gastado el tiempo, Guillermo, ¿no? Sí, ¿puedo más o decir? menos. Bueno, nada más para cerrar, diré entonces que sí se hicieron 5 recomendaciones, básicamente, que tienen que ver con el deseo de contar con un programa de transición energética en la ciudad, de generar más energía solar, de producir más biodiesel, de instalar celdas solares en los edificios públicos que fuera factible y, por supuesto, la que aparece en todos lados, más recursos, más presupuesto para poder seguir adelante. Pues por lo que me comentan, hemos tenido algunas respuestas a estas recomendaciones de parte de los ejecutores. Van por buen camino, algunas son parciales, no aceptan totalmente lo que se les plantea, pero eso se debe fundamentalmente, como comentamos, a la falta de recursos presupuestarios suficientes. Y bueno, hasta ahí lo dejaría entonces, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la reflexión sobre la evaluación alrededor de Ciudad Solar. Y bueno, pues en este momento yo pasaría a dar lectura
en conjunto, digamos, a las preguntas y comentarios que recibimos. Y pues daría la palabra de nueva cuenta a cada una de las ponentes para una intervención final donde pues trataran de, en la medida de lo posible, dar respuesta a estas preguntas que nos han llegado del público, ¿no? Nos comentaban ahí asesores de la diputada Leonor que tuvo problemas técnicos y se tuvo que desconectar, pero que iba a intentar dar respuesta por escrito después a sus preguntas, ¿no? Entonces, la primera que recibimos es de Adriana, dice Leonor Gómez, nos mencionaba una serie de programas y acciones gubernamentales realizados en la administración anterior. Quisiera saber respecto a ello, por un lado, si estas intervenciones tuvieron algún tipo de evaluación de impacto y por otro, si tenemos el dato de cuántas de estas evaluaciones se evaluaron, entiendo, ¿no? Quizá ahí podemos dar respuesta desde Evalúa. Tenemos otra pregunta también de, bueno, Adriana Amador. Leonor es la misma. Berta Elena, sé que la metodología del marco lógico es la que está reglamentada en la administración pública y quisiera saber si están reglamentadas teorías del cambio para algunos programas en política social. Esa pregunta hace Adriana Amador hacia Berta Elena. Posteriormente tenemos una pregunta de Mayra Arredondo. ¿Quién se encarga de que las instituciones de la administración pública de la Ciudad de México atiendan los hallazgos de las evaluaciones de programas al momento de elaborar programas subsecuentes o programas vinculados con las temáticas de dichas evaluaciones? También quizás de verdad podemos dar respuesta a esta pregunta de Mayra sobre cómo es el proceso de evaluación y de recomendaciones. Algo comentaba la doctora Cardoso sobre esto. Y tenemos también una pregunta de Yasmín Solís. Gracias por realizar esta interesante mesa. Quisiera preguntarle a la presidenta Leonor si en las políticas públicas de la Ciudad de México se está considerando ir más allá de la atención a la infraestructura hidráulica, ya que como hemos visto con las inundaciones de ayer parece ser una cuestión insuficiente y lo que se requiere de manera urgente es una gestión sostenible del agua, puesto que nuestro problema no es de sequía, sino de captación. Eso es lo que plantea Yasmín Solís. Posteriormente tenemos una pregunta de Marisol González para la doctora Judith. ¿Cuál es su opinión acerca de las políticas municipales de seguir perforando pozos de agua sin tener una visión integral de la gestión del agua y dimensionar la problemática? También Yasmín Solís nos lanza otra pregunta para Marjorie sobre la gestión del agua. ¿Qué tan viable es la autogestión desde poblaciones en materia de captación de agua pluvial ante el panorama urgente de las inundaciones en municipios del Estado de México, como Chalco, en el que a pesar de la inversión infraestructural, el problema es y será latente debido al hundimiento anual del territorio, que también tiene que ver con las consecuencias de la extracción de agua? Esto nos plantea también Yasmín. Y bueno, lo que les comentaba, también creo que básicamente esas son las preguntas que hemos recibido. Y una, una más, la evaluación integral en materia de sostenibilidad ambiental presentada refleja una problemática propiciada por, nos dice Verónica Rebollo, perdón. La evaluación integral en materia de sostenibilidad ambiental presentada refleja una problemática propiciada por el crecimiento desorganizado de la mancha urbana, que permite reflexionar sobre temas que resultan de inmediata atención, además de exponer buenas prácticas que deben ser replicadas de inmediato. Es una herramienta
que podría ser utilizada para la toma de decisiones y adopción de políticas públicas para conciliar el reclamo de la sociedad de hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda digna y el correlativo a un medio ambiente sano. Eso nos plantea Verónica Rebollo. Muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios, por su interés, por su participación, por sus preguntas. Y bueno, pues daría la palabra brevemente, digamos, es ya un esfuerzo de brevedad a las ponentes en el mismo orden en el que fueron interviniendo para pues, una reflexión final y tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas, ¿no? En primer lugar, correspondería a Marjorie. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo creo que varias de las preguntas que están relacionadas con el tema del agua y que están cuestionando acerca de la inversión en infraestructura, y me parece que la respuesta tiene que ver más con, no con un tema justo de infraestructura hidráulica únicamente, de tecnologías de ese tipo, sino con la preservación del suelo de conservación y la introducción de herramientas de tecnologías basadas en la naturaleza. En ese sentido, me parece que se avanzó mucho tanto en las políticas de conservación y de empleo para toda la población que habita en la zona rural de la cual dependemos, no solo para nuestros alimentos, sino para todos los servicios ambientales que están dando estas regiones. Uno muy importante es que no nos inundemos todos los demás, ¿no? Y entonces el avance de toda la política, por ejemplo, de Altepe y Bienestar, tiene estas repercusiones sobre lo que ocurre después en esta época de lluvias, ¿no? Necesitamos recordarnos siempre que vivimos en un lago, ¿no? Y si no, por eso las inundaciones, no es casualidad que se encharque Canal de Miramontes, Viaducto, Río de la Piedad. Los nombres de las calles, es que no eran calles, eran ríos, eran canales, ¿no? Eran viaductos. Y ahí están los ríos además. Entonces, en ese sentido, pareciera que una de las recomendaciones de nuestra evaluación es mantener las políticas que tienen que ver con asegurar este suelo de conservación y además el reconocimiento de la ciudad hacia las comunidades que lo han preservado. Fue muy importante el pago de servicios ambientales, se multiplicó en la administración pasada y además se construyeron una serie de sinergias para que la producción de esta zona sí llegara a los capitalinos y hubiera este mercado, que además tiene también la consecuencia de que estamos comprando con una menor huella de carbono, ¿no? Los habitantes de la Ciudad de México, por ejemplo. De manera que me parece que la política ambiental, insisto en que una de las cosas más importantes que notamos fue la capacidad de diseñarla de manera transversal, ¿no? Sí se avanzó mucho en la transversalidad de la política ambiental de la Ciudad de México, en conectar unas políticas con otras para tener mejores resultados. Toda la política del programa de revegetación de la ciudad es muy importante tanto para bajar el calor, ¿no? De la isla de calor urbano, como para recuperar zonas de captación de agua pluvial, para mejorar, para darle un sitio a la biodiversidad en toda la parte urbana que lo ha ido perdiendo. Entonces, pero como ese ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la política ambiental. Entonces, como para abarcar varias de las preguntas, me parece que el camino es correcto y en todo caso sí se necesita incrementar la coordinación interinstitucional y algo que nosotros recomendábamos que tenía que ver con la coordinación metropolitana y megalopolitana,
y que en este sexenio ha comenzado, ¿no? Ya con una instancia que se va a encargar de ello. Y bueno, para quien preguntaba que si hay algún mecanismo para que los gobiernos, ¿no? Adopten estas evaluaciones, no, pero es deseable que se sigan dando a conocer las evaluaciones para que si por ejemplo, que en la coordinación megalopolitana se evalúen las buenas prácticas, las buenas políticas, la planificación, el diseño de la Ciudad de México y se adopte todo lo que funcionó muy bien en la ciudad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie, por tu respuesta y tu reflexión final. Entonces daríamos la palabra a la doctora Judith. Adelante, por favor. Sí, a ver, tres cosas que me gustaría responder para abarcar las preguntas que hacen. Bueno, la primera es que en la evaluación que nosotros hicimos de la política del agua, lo que destacaría o uno de los resultados son visiones fragmentadas. No vimos mucha coordinación, aunque el SACMES es era un órgano desconcentrado de la SEDEMA, de la Secretaría Ambiental, era autónomo. Realmente el programa de captación de agua de lluvia, apenas si lo conocía, se lo lleva a la SEDEMA, acciones de recuperación del acuífero fueron mínimas, entonces estaba más centrado en la operatividad como un organismo operador más que en la conservación ambiental. Ahí sí yo veo una visión creo que bastante marcada y que creo que yo esperaría que se supere ahora que hay una Secretaría del Agua, de gestión integral del agua, como se llama, y porque no veíamos coordinación, una gran coordinación con horizontal con las otras dependencias, por ejemplo, SEDUBI. SEDUBI nunca nos dio una entrevista, ¿no? para cuando es importantísimo, dado que llevaba el tema de urbano, ¿no? Urbano, entonces no había en medio ambiente, sí había disponibilidad, pero SACMES estaba ocupado en la operatividad del servicio público de agua. Entonces, la conservación ambiental, soluciones basadas en la naturaleza no estaban mucho en su radar, no son acciones que nosotros hayamos documentado. Había ahí alguna aislada, pero no era la apuesta. El objetivo era dar agua y ahí enlazo con la otra, de donde fuera, y ahí enlazo con otra. De las preguntas es si se pueden seguir perforando pozos por los municipios, en este caso los del Estado de México, sabemos que aquí son alcaldías, pero tanta era la preocupación de hacer llegar el agua a la población, a la ciudadanía, para evitar conflictos, dado que se dispararon los conflictos por el agua, las demandas por el agua, tanto de no tener agua como que me llegue la pipa cada 15 días, ¿no? O a las 2 de la mañana, y no a horas que no son las más adecuadas para mandar una pipa, ¿no? Entonces, pero había que buscar el agua, y entonces se perforaron nuevos pozos, eso es verdad, en la Ciudad de México. Si se perforan en el Estado de México, hay algunos sitios donde todavía hay disponibilidad de acuerdo al decreto de disponibilidad de la CONAGUA. Hay alguna disponibilidad de agua que permitiría todavía extraer, pero en la Ciudad de México no en la mayoría de los más de 500 pozos que hay. Y sin embargo, la opción fue de otras, para evitar conflictos, el extraer más agua, ¿no? y repartirla a través de pipas. ¿Es sostenible? No, la visión ambiental estaba permeada en el SACMES, pues no me atrevería a asegurar que sí, ¿no? Sí había algunas acciones, pero pues incluso al interior costó los 6 años
de gobierno pasado, intentar que dialogaran entre las áreas. Entonces, hacia afuera todavía se ve un poco más complicado. La captación de agua pluvial, como yo decía, sí hubo unos programas específicos, escuela, nivel hogar, que uno era del gobierno de la ciudad, el de escuelas, el de la SEDEMA era el de captación de agua a nivel hogar. SACMES no tenía esos programas. ¿Alguna vez se planteó algún proyecto a gran escala de captar toda esta agua de lluvia que dicen que se desperdicia? Bueno, algunas infiltran, ¿no? Dicen que ya hay recarga el acuífero de alguna manera, pero técnicamente parece que no, dicen los ingenieros que no era hace algunos años, no sé ahora, no era muy viable, ¿no? Por la extensión que se requiere, por la calidad del agua que hay que conservar, o sea, por la época, por lo que es unos meses puntuales de agua. Entonces, captar el agua de lluvia a gran escala creo que todavía sigue siendo un gran reto para la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Y bueno, yo ahí terminaría mis comentarios. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas a las preguntas que nos hicieron llegar. Y por último, daría la palabra a la maestra Berta Elena de Buen. Adelante, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, a mí me tocó una pregunta no tanto sobre el programa, sino más sobre la teoría del cambio y la matriz de marco lógico. Y bueno, yo creo que, digamos, en efecto, la forma como se tienen que diseñar los programas presupuestarios, que es a los que se les dan los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, pues siempre lo que solicitan es una matriz de marco lógico como parte del diagnóstico que se tiene que hacer para justificar, digamos, la necesidad de recursos para llevar a cabo una política pública. Entonces, la matriz de marco lógico finalmente es una herramienta de planeación y de seguimiento, ¿no? Que describe en realidad cómo se va a hacer el proyecto y cuáles son, digamos, las actividades que se van a llevar a cabo y los indicadores y supuestos para lograr lo que se está planteando. En cambio, la teoría del cambio pues, es más un mapa conceptual, digamos, que explica a partir de una serie de supuestos y de elementos cómo es que se va a producir ese cambio y tiene una visión como mucho más integral. Entonces me parece a mí que en efecto pienso, y no sé ahí por favor si alguien, si no estoy en lo correcto, que me lo comente, que en efecto todavía la teoría del cambio no es tanto una cuestión que esté reglamentada por las instituciones, digamos, de planeación de este país, pero a mí me parece que son elementos complementarios que deberían de hacerse ambas cosas, ¿no? Porque o sea, la teoría del cambio a mí me parece que sí obliga, digamos, a plantear a considerar la complejidad de los problemas, de las problemáticas sociales, en particular en la política social, y bueno, ya la matriz de marco lógico pues es ya como un instrumento que nos va marcando el paso de cómo vamos, porque llegas hasta al nivel de indicadores, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que tiene también las evaluaciones de impacto, sin lugar a dudas, tendrían que considerar la teoría del cambio, y las matrices de indicadores pues están más orientadas a evaluaciones más como de desempeño, ¿no? De qué es lo que se está logrando y cómo se está logrando. Y bueno, yo nada más por último, ya que tengo el micrófono, quisiera comentar que algo que me parece que en donde coincidimos las tres evaluaciones y que de alguna manera también evidencia el papel que sigue teniendo actualmente la política ambiental o la problemática ambiental, que no tiene desde mi punto de vista todavía la prioridad que debería de tener en la asignación de recursos y en el planteamiento de muchos de los problemas. Es que vimos que, bueno, en todos los casos nos faltó información, ¿no? O sea, la información ambiental también a veces resulta muy complicada porque, bueno, pues no se tiene nada menos el informe ¿cómo se llama? El informe
de la situación ambiental o algo así, que hacía la Semarnat. Creo que el último documento que se hizo fue del 2018-2019, o sea, no ha salido el nuevo informe de la situación del medio ambiente en este país. Entonces, eso es algo muy serio. Los indicadores, ¿no? O sea, hay indicadores, pero no hay monitoreo de los indicadores, entonces eso tampoco nos permite dar seguimiento a las cosas y saber realmente cómo se está avanzando. El tema de la coordinación interinstitucional, por supuesto la política ambiental y en ello pues también la de cambio climático es un tema totalmente transversal donde tienen que participar múltiples actores. Entonces, todavía este tema de la coordinación interinstitucional creo que es una deficiencia prácticamente en todos los programas y estrategias que se llevan a cabo. Y bueno, por supuesto, pues el tema de una por un lado, la débil cultura ambiental en general y por otro lado, la débil cultura de la evaluación. Preguntaban que si hay alguien que se encargue de hacer que las recomendaciones de las evaluaciones, digamos que se socialicen y se instrumenten, y entiendo que pues sí, eso es el Evalúa precisamente. El Evalúa hace recomendaciones a las instituciones a las cuales se evaluó, y el chiste pues es que ellos las instrumenten y realmente les sirva para continuar. Pero el gran problema que me parece también es común es que pues al final hay muchas cosas a las que no se les da continuidad, cambian las administraciones y pues cambian las prioridades y cambian los intereses, y bueno, pues muchas cosas se quedan ahí en el tintero y no debería de ser así. En fin, esa es mi última reflexión. Agradezco mucho la posibilidad de haber estado aquí con todos y todas ustedes. Gracias. Gracias, maestra Berta Elena, por su respuesta a las preguntas, su reflexión final. Y bueno, pues ya estamos un poco sobre la hora, entonces pues daría la palabra a nuestra consejera presidenta, Teresa Llama, para un comentario, una reflexión final. Adelante, por favor. Muchas gracias, Guillermo, y a todas y todos. Bueno, pues ya llegamos al final de esta valiosa jornada de reflexión colectiva que está enmarcada en la Semana de Evaluación G-Local 2025. Es un espacio que año con año reafirma la importancia de la evaluación como una herramienta crítica para transformar la realidad, visibilizar desigualdades y fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas. Hoy en esta mesa dedicada a la evaluación de políticas del medio ambiente, agua y energía en la Ciudad de México, escuchamos voces de expertos y expertas, hallazgos rigurosos y propuestas transformadoras que nos invitan a pensar en un modelo de ciudad más sostenible, más justa y más resiliente. Las intervenciones nos recordaron que la evaluación no solo es un ejercicio técnico, sino también un acto político y ético indispensable para garantizar las acciones públicas que respondan a las necesidades reales de la población y a que nadie se quede fuera. Quiero agradecer profundamente a los ponentes, a los comentaristas, a todos ustedes los participantes que enriquecieron, aunque sea en este corto tiempo, este diálogo, así como al equipo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que hace posible este tipo de encuentros. Seguimos apostando por una evaluación con enfoque de derechos, con perspectiva territorial, con compromiso ambiental y con voluntad de cambio, que eso sería lo más importante. Cerraré este espacio con el compromiso de traducir lo conversado en acciones concretas. Nosotros tratamos de dar seguimiento, de seguir evaluando con el propósito y sobre todo de seguir construyendo desde la evidencia ciudades más humanas y sostenibles. Muchas gracias a todas y todos por haber participado y hasta pronto.